Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la guía número 3, que es la que tiene que ver con la última parte de nuestro tercer periodo en cuanto a guías temáticas. Ya las próximas guías que van a llegar con el PAE son las guías evaluativas. Recordemos que para las guías evaluativas tenemos que estar muy pendientes de estas guías y que estos materiales que estoy haciendo de apoyo les van a servir para que puedan mejorar y que obtengan los mejores resultados en estas evaluaciones y que podamos terminar el año de la mejor manera y que pues todos logremos aprobar el año y que nos vaya muy bien, ¿listo? Entonces vamos a empezar de una vez, vamos a arrancar mirando el indicador de logro que vamos a trabajar esta vez. El indicador de logro dice, produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios, al medio en que se escribirá y los propósitos comunicativos. Entonces recuerden que todo lo que hemos hecho nos hace llegar hasta este punto, ¿sí? Es decir, cuando hablamos del texto narrativo, vemos el cuento; cuando hablamos del texto descriptivo, que vimos las noticias; cuando hablamos de los niveles de comprensión, ¿cierto? Cuando hablamos efectivamente también de los textos discontinuos, que son los textos con imágenes como las caricaturas, ¿lo recuerdan? Y también cuando hablamos de los medios masivos de comunicación. Entonces vamos a ver una recopilación de todo eso que hemos visto y también vamos a ver un poquito más allá y vamos a plantear un tipo de texto, ¿listo? Entonces, dentro de estos textos que vimos, entonces arranquemos con los elementos comunes de los diferentes tipos de texto, pero entonces ahora aquí vamos a hablar particularmente del texto narrativo. Entonces, el texto narrativo es un texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, imaginarios o basados en hechos verídicos. El narrador de la historia puede o no ser el propio autor, y es quien cuenta el relato al lector empleando cualquiera de las tres personas gramaticales. La primera persona, por ejemplo, cuando entonces en un cuento dice, yo lo vi cuando entró y lo golpeó con, con un mazo en la cabeza. Uy, una historia de terror. La segunda persona sería, lo vimos entrar todos y lo golpeó con el mazo en la cabeza. Y la tercera persona, que es la impersonal, o sea, que es la que está desde afuera, entonces es el narrador desde afuera, ¿no? Se vio cuando entró al lugar mientras estaban varias personas que lo observaron y el sujeto tomó el mazo y lo golpeó en la cabeza. ¿Listo? Entonces ahí en ese ejemplo podemos ver los tres tipos de personas actuando en un texto narrativo. Ahora, la narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana para transmitir información, como en la literatura, por ejemplo, para la creación de historias de ficción. Entonces, se ve en este tipo de comunicación, se observa en lo cotidiano, pero también en la literatura. ¿Listo? Cada autor tiene su propio estilo para narrar. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, comienzan a narrar una misma cosa, ¿sí? Por ejemplo, si les dijeran, narren lo que ha sucedido durante la pandemia, cada uno lo narraría de forma diferente, porque ustedes, cada uno, tienen una propia forma de pensar, y cada autor, cada escritor, tiene una forma diferente de escribir y de pensar. ¿Listo? A pesar de que estén hablando de lo mismo. Eso es lo interesante. Por eso es que leemos cosas que, por ejemplo, que hablan del deporte, o que hablan de fútbol, o que hablan de amor, o de cualquier cosa. Las leemos porque a pesar de que muchos han hablado de eso, cada persona lo cuenta de una forma diferente. Y eso es lo que es interesante. Además de que mantiene una estructura general que identifica los textos narrativos como introducción, desarrollo y desenlace, ¿cierto? Entonces todo texto narrativo tiene una introducción, que es meternos en el cuento; el desarrollo, que es lo que va a pasar, ¿cierto? El problema y cómo se va a resolver; ya será la parte del desenlace, ¿no? Cómo se resuelve, qué pasa, qué pasó al fin. ¿Listo? Características del texto narrativo. El texto narrativo, entonces el narrador puede contar la historia desde fuera o ser uno de los personajes de ella, ¿sí?
Entonces, un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Pueden ser las tres a la vez. Se caracteriza por la figura de un narrador, quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera o segunda persona. O en caso de ser un narrador omnipresente, el relato estará en tercera persona, que era lo que ya les estaba explicando antes. ¿Listo? El autor es quien le da el estilo al texto narrativo, que puede ser directo cuando reproduce de manera literal y entre comillas lo que dice cada personaje, o indirecto cuando el narrador presenta lo que está pasando, ¿cierto? Describe los personajes, lo que sucede. Entonces, hay grandes autores, por ejemplo, Ernest Hemingway, que es el que escribió El viejo y el mar, ¿sí? Es un autor muy bueno y él todo lo cuenta desde el diálogo, ¿cierto? Todo es entre comillas o con el guión y entonces son los personajes que hablan, no hay un narrador que esté contando, sino es el personaje mismo que habla. Es muy difícil de hacer y es la maestría de muchos grandes autores. Entonces, un texto narrativo se caracteriza por tener diferentes elementos como el narrador, que es quien cuenta la historia, ¿cierto? Los personajes, son los que hacen las acciones, ¿sí? Y es a los que les sucede la acción principal, o sea, lo que les está pasando es a ellos, a los personajes. El espacio donde se desarrolla, el tiempo cuando se desarrolla y la acción es el problema, ¿no? O sea, la acción es la trama, el argumento de lo que está tratando eso, por lo que lo estamos leyendo. Entonces, la estructura del texto narrativo, todos los textos narrativos tienen una estructura. ¿Cuál es la estructura común? La estructura es que tengan una introducción, que se presenta la historia, un desarrollo o un nudo, a esto también se le llama nudo. ¿Y qué es el nudo? Pues un problema, algo que es problemático en la vida del personaje y que va a tener que resolverse de una u otra forma, ¿sí? Y esa forma de resolverse va a ser el desenlace, que es el cierre de la historia. Algunas veces los desenlaces no resuelven la historia, ¿sí? Algunas veces. ¿Por qué? Porque lo que era interesante era ver qué pasaba, no si todo terminaba bien o mal. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esta parte, que es un pequeño texto. Entonces, un pequeño fragmento. Y el texto se llama El campesino y el diablo. Entonces, érase una vez un inteligente y vivaracho campesino de cuyas picardías mucho habría que contar. Pero la anécdota más divertida es sin duda cómo se la jugó en una ocasión al diablo burlándose de él. ¿Ven? Entonces ahí ya nos presentaron la introducción y ya nos presentaron los personajes. ¿Quiénes serían los personajes? Pues sí, el campesino y el diablo, ¿cierto? Y la introducción es que el campesino, ¿qué le hizo? Efectivamente, ¿no? El campesino se la jugó al diablo, o sea, se burló del diablo. Imagínense eso. El campesino acababa, y eso, ahí es donde se genera el interés, ¿no? ¿Cómo así que un campesino, cómo así que una persona fue capaz de burlarse del diablo? Entonces, eso ya nos genera un interés, ¿no? Queremos saber cómo, quién, en qué momento, cuándo, dónde, ¿sí? Y que es los mismos elementos de los que estábamos hablando arriba. El campesinito acababa un buen día de labrar su campo y se disponía a regresar a su casa cuando llegó la noche. Entonces divisó en medio de su campo un montón de carbones ardientes y al acercarse, lleno de admiración, se encontró sobre las ascuas a un diablillo negro. «¿Con que estás sentado sobre tu tesoro?», dijo el campesino. «Sí, señor», respondió el diablo, «sobre un tesoro con más oro y plata del que hayas podido ver en toda tu vida». «El tesoro se encuentra en mis tierras y me pertenece», dijo el campesino. «Será tuyo», respondió el diablo, «si durante 2 años me das la mitad de lo que produzcan tus campos. Dinero tengo suficiente, pero quiero los frutos de tu tierra». El campesino aceptó el trato, pero para que no disputemos sobre el reparto, dijo: «A ti te tocará lo que esté sobre la tierra y a mí lo que esté debajo de la tierra». El diablo le pareció bien el acuerdo, pero el avispado campesino había sembrado remolachas. Entonces, ¿qué pasa con las remolachas? Están en la tierra, ¿no? No quedan en la tierra. Pues bien,
Cuando llegó el tiempo de la cosecha, se presentó el diablo y quiso recoger sus frutos, pero no encontró más que marchitas y amarillentas hojas. Y el campesinito, con gran satisfacción, sacaba de la tierra sus remolachas. Esta vez has salido ganando, dijo el diablo, pero la próxima vez no ha de ser así. Tuyo será lo que crezca sobre la tierra y mío lo que esté debajo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a hacer el campesino? Estoy conforme, respondió el campesino. Pero cuando llegó el tiempo de la siembra, ¿qué habrá sembrado? ¿Remolachas otra vez? El campesino no sembró remolachas, sino trigo. Cuando los granos maduraron, el campesino fue a sus tierras y cortó a ras de suelo las repletas espigas. Y cuando vino el diablo no encontró más que los rastrojos y se hundió iracundo en los infiernos. Y así es como hay que tratar a los pícaros, dijo el campesino, y se fue a recoger su tesoro. ¿Listo? Es un cuento de los hermanos Grimm. Sí, de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, aparte de ser un programa de televisión que dan los domingos en Caracol por las mañanas, también fueron dos hermanos alemanes que escribían estas historias que realmente ni siquiera las escribían, ¿no? Ellos recopilaron las historias, o sea, estas historias son el saber popular de Europa, ¿cierto? Entonces son historias, leyendas y mitos que estaban en la tradición de la cultura europea y ellos los recopilaron, hicieron sus cuentos a partir de esto. Entonces, que generalmente tienen una moraleja, ¿no? Entonces son cuentos clásicos, porque el cuento clásico es el cuento maravilloso, el cuento clásico es el que tiene moraleja, tiene personajes mágicos como el diablo, como un hada, como un mago, mientras que los cuentos modernos no son así, ¿no? Que ya hemos hablado del cuento moderno, en otros momentos hablamos del cuento moderno. Entonces, ahora pues aquí ya son la parte de resolver las preguntas, bastante sencillas, entonces hay que buscar el significado de las palabras, esto pues evidentemente lo harán en un diccionario o se lo preguntarán a un adulto que les pueda colaborar con esta parte, ¿listo? Luego dice, escribe al frente C o D según el personaje. C pues será campesino y D diablo, ¿no? Entonces ahí tienen que escribir quién hizo qué, ¿sí? Escribe sí o no según corresponda o no corresponda a lo que dice la historia. El diablo recogió el tesoro para él, entonces sí o no. El diablo se hundió en el infierno muy contento, sí o no. El campesino siempre sembraba el mismo producto, sí o no. Bueno, y así con las siguientes. Ordenar las oraciones de 1 a 7 de acuerdo con la secuencia que se presentan en la lectura. Y ahí hay que ordenarla. ¿Cuál sería la 1? A partir de lo que pasó en la primera, ¿cierto? Entonces vamos a buscar cuál sería la primera. Entonces está el campesino sembró remolachas, el diablo encontró rastrojos, el diablo se hundió iracundo en los infiernos, el campesino regresaba a casa y divisó un montón de carbones ardientes, el diablo encontró marchitas y amarillentas hojas, el campesino aceptó el trato, el campesino sembró trigo. ¿Cuál será la primera? Bueno, les voy a ayudar en la primera, ¿cierto? Entonces la primera es, el campesino regresaba a casa y divisó un montón de carbones ardientes. ¿Recuerdan que ahí es donde empieza a hablar con el diablo? Entonces la primera y luego las van ordenando. Entonces esa sería la 1, y luego buscan la 2, la 3, la 4, hasta la 7, que sería la última. ¿Listo? Entonces viene en el punto 5, sintetizar qué es el inicio. O sea, sintetizar es decir, en pocas palabras qué pasó en el inicio, en pocas palabras qué pasó en el nudo y en pocas palabras qué pasó en el desenlace. De igual forma, luego entonces tienen que decir cuáles de los siguientes verbos expresan de la mejor forma lo que sucede en el cuento, en la fábula. ¿Listo? Redacta el tema de la lectura tomando como base el verbo que elige. Entonces hay que poner el verbo, por ejemplo, si dijeron encontrar, entonces si ese es el tema principal, entonces poner ese y decir qué pasa con ese verbo que encontraron. Y qué mensaje les deja para la vida. Luego de eso viene una pequeña lectura de Tom Sawyer. Hacen la lectura, ¿cierto? Del texto de Tom Sawyer. Y luego tienen que hacer una descripción de los personajes. Con las propias palabras se hace un resumen de la lectura. Y luego investigan la biografía de Mark Twain. Mark Twain es el escritor de Tom Sawyer. Y escriben 5 aspectos sobre la vida de él. Y luego escriben cómo era el lugar en el que vivía Tom Sawyer.